Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una de las obras más influyentes de la filosofía estoica, sobre la vida feliz de Lucio Anneo Séneca. Escrita hace casi 2000 años, esta obra nos plantea una pregunta fundamental que sigue siendo igual de relevante hoy: ¿en qué consiste realmente la felicidad? En una época como la nuestra, obsesionada con la búsqueda de satisfacción inmediata, las redes sociales y el consumismo, las reflexiones de este filósofo romano nos ofrecen una perspectiva refrescante y profundamente transformadora. Durante los próximos 20 minutos, exploraremos los 10 puntos clave que Séneca desarrolla en su tratado y veremos cómo podemos aplicarlos a nuestra vida contemporánea. Descubriremos por qué este antiguo filósofo creía que la verdadera felicidad no depende de circunstancias externas, sino de nuestra propia virtud y equilibrio interior. Así que prepárate para un viaje filosófico que podría cambiar tu perspectiva sobre lo que significa vivir una vida verdaderamente feliz. Comenzamos. En el centro de Sobre la vida feliz, Séneca plantea una distinción fundamental entre lo que la mayoría de las personas persiguen como felicidad y la felicidad verdadera. Todos desean vivir felizmente, nos dice, pero al tratar de averiguar qué es lo que hace feliz la vida, andan a tientas en la oscuridad. Lo que Séneca observó en su tiempo, nosotros lo vemos amplificado en nuestra sociedad actual. ¿Cuántos de nosotros no hemos confundido la felicidad con la acumulación de experiencias placenteras? Compramos el último modelo de smartphone, buscamos el siguiente ascenso en el trabajo, o acumulamos likes en nuestras redes sociales pensando que estas cosas nos traerán satisfacción duradera. Sin embargo, Séneca argumenta que esta búsqueda es ilusoria. La verdadera felicidad, o vita beata, no se encuentra en lo efímero o lo externo, sino en algo mucho más profundo: nuestra capacidad para vivir conforme a la razón y la virtud. Es una felicidad que no depende de circunstancias cambiantes, sino que permanece constante incluso frente a la adversidad. Piensen en aquella persona que mantiene su integridad y serenidad incluso cuando pierde su trabajo, o en quien es capaz de encontrar propósito y significado al enfrentar una enfermedad grave. Eso es lo que Séneca consideraría una muestra de verdadera felicidad, no la ausencia de problemas, sino la fortaleza interior para afrontarlos con dignidad y sabiduría. En nuestro mundo de gratificación instantánea, esta perspectiva puede parecer contracorriente. Sin embargo, estudios contemporáneos sobre felicidad y bienestar psicológico confirman lo que Séneca propuso hace 2 milenios, que la felicidad sostenible no proviene de la búsqueda del placer, sino de una vida con propósito, virtud y conexiones significativas. Así que la próxima vez que te encuentres persiguiendo la última tendencia o sintiendo que necesitas más cosas para ser feliz, recuerda la distinción de Séneca. Quizás la verdadera felicidad ya está a tu alcance, en las decisiones virtuosas y conscientes que tomas cada día. Vivir conforme a la naturaleza es quizás uno de los conceptos más importantes y, al mismo tiempo, más malinterpretados de la filosofía estoica que Séneca desarrolla en su obra. Pero, ¿qué significa realmente esto? Para Séneca, vivir conforme a la naturaleza no implica un regreso a una vida primitiva o salvaje, como podríamos imaginar hoy. Se trata, más bien, de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza específicamente humana, que según los estoicos es fundamentalmente racional. La felicidad llega, nos dice, cuando vivimos en armonía con nuestra propia naturaleza y la del universo. En términos prácticos, esto significa utilizar nuestra capacidad racional para discernir lo que está en nuestro control y lo que no, y para elegir acciones virtuosas en lugar de dejarnos llevar por impulsos o pasiones momentáneas. Pensemos en cómo aplicamos esto hoy. En un mundo hiperconectado donde constantemente estamos bombardeados por notificaciones, publicidad y presiones sociales, vivir conforme a la naturaleza podría significar establecer límites conscientes con la tecnología. Podría significar preguntarnos: ¿estoy usando mi smartphone, o mi smartphone me está usando a mí? O consideremos nuestras relaciones con los demás. En lugar de responder impulsivamente con ira cuando alguien nos molesta en el tráfico o un colega nos critica, la filosofía de Séneca nos invitaría a hacer una pausa, reconocer que la acción del otro está fuera de nuestro control, y elegir una respuesta racional y virtuosa. También podemos aplicar este principio a nuestra relación con el medio ambiente. Quizás vivir conforme a la naturaleza en el siglo XXI incluye reconocer nuestro impacto ecológico y tomar decisiones más sostenibles y conscientes, no por moda, sino por un entendimiento racional de nuestra interdependencia con el planeta. En esencia, Séneca nos está invitando a una forma de autenticidad profunda, vivir en concordancia con nuestra verdadera naturaleza racional, rechazando tanto las presiones externas como los impulsos internos que nos alejan de la virtud.
Y cuando hacemos esto, afirma el filósofo, encontramos no solo felicidad, sino también libertad. Para Séneca, la virtud no es simplemente una cualidad admirable o un medio para alcanzar otros fines, es el bien supremo y suficiente por sí mismo para garantizar la felicidad. Solo la virtud proporciona gozo perpetuo y seguro, escribe el filósofo, desafiando directamente la noción común de que necesitamos posesiones, poder o placeres externos para ser felices. Este concepto puede parecer radical o incluso ingenuo en nuestro mundo actual, donde constantemente se nos dice que la felicidad está condicionada a tener más, lograr más o experimentar más. Sin embargo, la propuesta de Séneca tiene una profundidad psicológica impresionante. Pensemos en lo que realmente nos proporciona satisfacción duradera. Cuando reflexionamos honestamente, nos damos cuenta de que los momentos de mayor plenitud suelen estar relacionados con acciones virtuosas, cuando ayudamos a alguien desinteresadamente, cuando superamos una dificultad con integridad, cuando somos justos a pesar del costo personal. Un ejemplo contemporáneo podría ser el de profesionales que abandonan carreras lucrativas pero sin sentido para dedicarse a trabajo social o educativo menos remunerado pero más significativo. En términos de Séneca, estas personas han descubierto que la virtud, en este caso, manifestada como servicio y propósito, proporciona una satisfacción que el dinero o el estatus no pueden igualar. O pensemos en aquellas personas que, incluso en circunstancias muy difíciles como enfermedades terminales, encuentran paz y dignidad a través de su valentía y aceptación. No es que disfruten del sufrimiento, sino que la virtud con la que afrontan su situación les proporciona una forma de felicidad que trasciende sus circunstancias. Sin embargo, Séneca no era ingenuo. Reconocía que la virtud perfecta es un ideal al que aspiramos más que una realidad cotidiana. En nuestro contexto moderno, podríamos entender esto como un proceso continuo de crecimiento personal y ético, donde cada decisión virtuosa nos acerca un poco más a ese ideal. El desafío que nos plantea este principio es profundo. Podemos reorientar nuestra búsqueda de la felicidad desde la acumulación de bienes y experiencias externas hacia el cultivo de virtudes internas como la sabiduría, la justicia, la valentía y la moderación. Según Séneca, ahí es donde encontraremos una felicidad que nadie puede quitarnos. En Sobre la vida feliz, Séneca dedica una parte considerable a criticar la filosofía epicúrea y su énfasis en el placer como fin último de la vida. Aunque reconoce que los epicúreos no abogaban por placeres desenfrenados sino por una vida moderada, Séneca considera que cualquier filosofía que ponga el placer en el centro está construida sobre cimientos inestables. El placer, argumenta Séneca, es frágil, breve y cercano al dolor. Y añade, no niego que el placer ejerza considerable influencia sobre el alma, pero afirmo que viene y va, y que, apenas gustado, se desvanece. Esta crítica resuena con fuerza en nuestra sociedad contemporánea, donde el hedonismo ha adoptado nuevas formas. Desde el consumismo desenfrenado hasta la cultura del entretenimiento constante, vivimos rodeados de mensajes que nos dicen si se siente bien, hazlo y mereces darte ese gusto. Pensemos en cómo hemos normalizado comportamientos como el atracón de series, binge watching, donde pasamos horas consumiendo contenido digital en busca de estimulación constante. O la tendencia a buscar validación instantánea a través de las redes sociales. ¿No nos encontramos a menudo como hámsters en una rueda hedónica, constantemente persiguiendo el siguiente like, la siguiente compra, la siguiente experiencia estimulante? La perspectiva de Séneca resulta particularmente relevante cuando consideramos fenómenos modernos como la adicción a las redes sociales o a los videojuegos. Estas tecnologías están diseñadas específicamente para maximizar la liberación de dopamina y crear bucles de placer que nos mantienen enganchados. Sin embargo, como Séneca predijo, estos placeres son transitorios y a menudo nos dejan con un vacío que necesita ser llenado nuevamente. Un ejemplo práctico de la crítica senequiana al hedonismo podría ser la diferencia entre la satisfacción que sentimos después de una noche de excesos y la que experimentamos después de completar un proyecto desafiante o ayudar a alguien necesitado. El primer tipo de satisfacción se desvanece rápidamente y puede incluso convertirse en su opuesto, resaca, culpa, mientras que el segundo tipo crece con el tiempo y nos nutre psicológicamente. No se trata de rechazar completamente el placer, Séneca no era un asceta extremo, sino de entender su lugar adecuado en una vida buena. Los placeres, sugiere, pueden acompañar a la virtud, pero no deben ser la fuerza motriz de nuestras vidas. Son, en el mejor de los casos, compañeros de viaje, no el destino en sí mismo. La vida feliz es, por tanto, la que está conforme con su naturaleza, y no puede obtenerse si primero el alma no está sana.
Con estas palabras, Séneca introduce uno de los conceptos más valiosos de su filosofía, la serenidad del alma o tranquillitas animi, un estado de equilibrio interior que considera esencial para la felicidad. Esta serenidad no es pasividad ni indiferencia. Es más bien un estado activo de la mente y el espíritu, donde nuestros pensamientos y emociones están en armonía, libres de perturbaciones excesivas y capaces de mantener la perspectiva correcta ante los acontecimientos de la vida. En nuestro mundo contemporáneo, la relevancia de este concepto es innegable. Vivimos en la era de la ansiedad, donde la salud mental se ha convertido en una preocupación prioritaria. Los índices de estrés, burnout y trastornos de ansiedad aumentan año tras año, mientras paradójicamente tenemos más comodidades materiales que cualquier generación anterior. Pensemos en cómo muchos de nosotros experimentamos lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva en nuestra vida diaria. Por un lado, perseguimos constantemente metas externas, un ascenso, una casa más grande, más seguidores en redes sociales, mientras nuestra intuición nos dice que estos logros no nos traerán paz duradera. Estamos constantemente conectados pero nos sentimos más solos que nunca, tenemos más opciones de entretenimiento pero menos tiempo para disfrutarlas realmente. Lo que Séneca propondría como antídoto es precisamente esta serenidad del alma, un estado interior que no depende de circunstancias externas favorables. El sabio, nos dice, no está sujeto a ninguna perturbación. ¿Significa esto que debemos ser insensibles? En absoluto. Significa desarrollar la capacidad de procesar nuestras emociones sin ser arrastrados por ellas. En términos prácticos modernos, esto podría manifestarse a través de prácticas como la meditación mindfulness, que nos entrena para observar nuestros pensamientos sin identificarnos completamente con ellos. O mediante terapias como la cognitivo-conductual, que nos ayudan a identificar y modificar patrones de pensamiento destructivos. Un ejemplo tangible, imaginen a dos personas que reciben críticas en el trabajo. La primera reacciona con angustia, rumiación constante y cuestionamiento de su valía personal. La segunda, más cercana al ideal senequiano, reconoce la crítica, extrae lo útil de ella y mantiene intacta su paz interior. No es inmune al impacto inicial, pero tiene la capacidad de restablecer su equilibrio rápidamente. La serenidad que propone Séneca no es un don innato sino una habilidad que se cultiva. En nuestro frenético siglo XXI, quizás sea uno de los aspectos más revolucionarios y necesarios de su filosofía, la idea de que podemos entrenar nuestra mente para encontrar calma en medio de la tormenta, y que esta calma interna es el verdadero fundamento de una vida feliz. La postura de Séneca hacia la riqueza es uno de los aspectos más fascinantes y potencialmente controvertidos de su filosofía. A diferencia de escuelas más ascéticas que rechazan completamente los bienes materiales, Séneca mantiene una posición matizada que resulta sorprendentemente práctica para nuestro tiempo. No condeno las posesiones, escribe, sino que deseo que las posea sin temor. Esta frase resume su visión: los bienes externos como la riqueza, la salud o la posición social no son males en sí mismos, pero tampoco son necesarios para la felicidad. Lo importante es nuestra relación con ellos. Esta perspectiva resulta casi revolucionaria en nuestra cultura de consumo, donde constantemente se nos bombardea con mensajes que equiparan posesiones con felicidad y estatus con realización personal. El enfoque de Séneca no nos pide renunciar a todo, lo que sería impracticable para la mayoría, sino desarrollar una relación sana con nuestras posesiones. Consideremos el fenómeno moderno del minimalismo, que ha ganado popularidad en los últimos años. No se trata simplemente de tener menos cosas, sino de cuestionar nuestra relación de dependencia con los objetos materiales. En términos senequianos, podríamos decir que el minimalista no rechaza las posesiones per se, sino que busca poseerlas sin ser poseído por ellas. O pensemos en la actitud hacia el dinero. Séneca, quien era bastante acaudalado, sostiene que la riqueza puede ser preferible a la pobreza porque ofrece oportunidades para hacer el bien. Sin embargo, advierte contra la esclavitud psicológica que surge cuando nos apegamos excesivamente a ella. ¿Cuántas personas hoy sacrifican su salud, sus relaciones o sus valores por la acumulación de dinero? ¿Cuántos temen perder lo que tienen hasta el punto de no disfrutarlo nunca realmente? Un ejemplo contemporáneo podría ser el de profesionales exitosos que mantienen trabajos que detestan solo por el salario, atrapados en lo que se ha llamado jaulas doradas. Según Séneca, están cometiendo un error fundamental: han olvidado que el dinero debe ser un medio para una vida buena, no un fin en sí mismo. Otro aspecto relevante es cómo usamos lo que tenemos. Séneca sugiere que la riqueza bien utilizada, por ejemplo, para ayudar a otros o cultivar el conocimiento,
puede ser compatible con una vida virtuosa. En nuestro contexto, esto podría traducirse en consumo ético, filantropía efectiva o inversiones socialmente responsables. La lección central que podemos extraer de este punto es que la verdadera libertad no consiste en tener o no tener, sino en mantener la independencia interior frente a lo que poseemos. Como dice Séneca, es mucho más importante que las riquezas no posean al hombre que el hombre posea las riquezas. No importa lo que soportes, sino cómo lo soportes. Esta simple pero profunda observación de Séneca captura la esencia de su enfoque hacia la adversidad. Para el filósofo, la verdadera prueba de una persona no son las circunstancias que enfrenta, favorables o adversas, sino la actitud con la que las afronta. En Sobre la vida feliz, Séneca argumenta que las dificultades no son obstáculos para la felicidad, sino oportunidades para ejercitar y demostrar la virtud. La fortuna adversa, nos dice, proporciona grandes ejemplos. Es una perspectiva radicalmente diferente a la mentalidad moderna que busca evitar a toda costa el malestar y las dificultades. Traída a nuestro contexto actual, esta filosofía tiene aplicaciones poderosas. Pensemos en la resiliencia, un concepto psicológico muy estudiado hoy. Los investigadores han descubierto que lo que distingue a las personas resilientes no es que enfrenten menos adversidades, sino su capacidad para encontrar significado en ellas y para mantener la perspectiva cuando todo parece derrumbarse. Un ejemplo concreto podría ser cómo diferentes personas responden a la pérdida de un empleo. Algunos se hunden en la desesperación y el autorreproche, otros, aunque atraviesan el natural proceso de duelo, logran ver la situación como una oportunidad para replantearse su carrera y quizás encontrar un camino más alineado con sus valores. La diferencia, diría Séneca, no está en el hecho externo sino en la interpretación interna. O consideremos cómo afrontamos crisis globales como la reciente pandemia. Vimos personas que, a pesar de las restricciones y dificultades, encontraron formas de ayudar a otros, aprender nuevas habilidades o reconectar con lo esencial. No negaron el sufrimiento, pero tampoco permitieron que las circunstancias dictaran completamente su respuesta emocional. Esta fortaleza ante la adversidad que propone Séneca no debe confundirse con una insensibilidad estoica caricaturizada. El filósofo no sugiere que no sintamos dolor o frustración ante las dificultades, sería inhumano, sino que no permitamos que estas emociones nos dominen completamente o nos desvíen del camino virtuoso. También hay un aspecto preparatorio en su filosofía. Séneca recomienda la praemeditatio malorum o premeditación de los males, considerar anticipadamente posibles dificultades para estar mentalmente preparados cuando lleguen. En términos modernos, podríamos relacionarlo con técnicas de planificación de contingencia o con prácticas psicológicas como la exposición gradual. En un mundo que nos vende comodidad constante y soluciones rápidas para cualquier problema, la invitación de Séneca a ver la adversidad como una oportunidad para el crecimiento sigue siendo tan revolucionaria hoy como lo fue hace 2 milenios. El principio de la salud es el conocimiento del mal. Con esta frase, Séneca destaca la importancia fundamental del autoconocimiento en la búsqueda de la vida feliz. Para el filósofo, examinarse a uno mismo no es un ejercicio opcional sino una necesidad para quien aspira a la sabiduría y la virtud. En Sobre la vida feliz, Séneca recomienda un examen diario de conciencia, una práctica de autoevaluación donde revisamos nuestras acciones, pensamientos y motivaciones sin autoengaño ni autoindulgencia. ¿Qué males he curado hoy? ¿A qué vicios me he resistido?, se preguntaba el propio Séneca cada noche. Esta práctica tiene paralelismos asombrosos con técnicas psicológicas modernas. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, enfatiza la identificación de pensamientos automáticos negativos y sesgos cognitivos. El mindfulness nos entrena para observar nuestros procesos mentales con curiosidad y sin juicio. Ambos enfoques, como el autoexamen senequiano, buscan incrementar nuestra conciencia sobre nuestro mundo interior. En nuestra época de distracciones constantes, esta invitación al autoconocimiento resulta especialmente valiosa. Muchos de nosotros vivimos vidas de actividad frenética pero de escasa reflexión. Consultamos constantemente nuestros dispositivos pero raramente nos detenemos a consultar nuestro interior. Como resultado, podemos pasar años siguiendo caminos que no nos conducen a la felicidad genuina, impulsados por motivaciones que ni siquiera reconocemos conscientemente. Un ejemplo contemporáneo. Pensemos en alguien que persigue obsesivamente el éxito profesional porque internalizó en su infancia el mensaje de que su valor depende de sus logros. Sin autoconocimiento, esta persona podría pasar décadas esforzándose por objetivos que no le aportan satisfacción real, sin entender por qué siempre siente que no es suficiente.
El tipo de autoexamen que Séneca propone podría ayudarle a identificar y cuestionar estas creencias limitantes. El autoconocimiento también implica reconocer nuestras fortalezas y debilidades sin autoengaño. Nadie se reconoce como avaro o codicioso, observa Séneca, señalando nuestra tendencia a ser ciegos ante nuestros propios defectos mientras somos agudos observadores de los ajenos. Esta asimetría en la percepción, lo que hoy llamaríamos punto ciego cognitivo, solo puede corregirse mediante un escrutinio honesto de nosotros mismos. En la era de las redes sociales, donde cultivamos identidades cuidadosamente curadas, el llamado de Séneca a la autenticidad y el autoconocimiento adquiere nueva relevancia. Nos recuerda que ninguna cantidad de validación externa puede sustituir la claridad interna que viene de conocerse verdaderamente a uno mismo. La práctica puede ser tan simple como dedicar unos minutos cada noche a reflexionar sobre nuestro día, o tan elaborada como llevar un diario de autodescubrimiento. Lo esencial, según Séneca, es que sea un ejercicio honesto y regular. Conócete a ti mismo, porque una vez que te conoces, puedes mejorarte. ¿Quieres saber qué es la libertad? No ser esclavo de nada, de ninguna necesidad, de ningún accidente fortuito, llevar la fortuna de igual a igual. Con estas palabras, Séneca expresa uno de los conceptos más poderosos de su filosofía, la libertad interior o libertas. Para Séneca, la verdadera libertad no es simplemente la ausencia de restricciones externas, sino la liberación de la tiranía de las pasiones, los deseos irracionales y las opiniones ajenas. Es un estado interior que permanece inalterable incluso en circunstancias de opresión física. Esta concepción de la libertad resulta profundamente contracultural en nuestra sociedad contemporánea, donde tendemos a definir la libertad en términos de opciones disponibles o de capacidad para hacer lo que queremos. Sé libre, sigue tus pasiones, nos dice la cultura popular. Séneca argumentaría que seguir ciegamente nuestros impulsos no es libertad sino otra forma de esclavitud. Un ejemplo moderno sería nuestra relación con la tecnología. Muchos experimentamos la paradoja de sentirnos obligados a revisar constantemente nuestros smartphones o redes sociales. Nos consideramos libres porque nadie nos fuerza a hacerlo, pero la compulsión interna es tan poderosa que resulta difícil resistirse. Desde la perspectiva senequiana, no somos realmente libres hasta que podemos elegir conscientemente cuándo y cómo interactuar con la tecnología, en lugar de responder automáticamente a cada notificación. Otro aspecto de la libertad interior es la independencia respecto a la opinión ajena. ¿Hasta cuándo dependeremos de otro?, pregunta Séneca, criticando nuestra tendencia a vivir según las expectativas y juicios de los demás. En nuestra era de comparación constante facilitada por las redes sociales, esta advertencia resuena con particular fuerza. ¿Cuántas decisiones tomamos influenciados por lo que otros pensarán? ¿Cuánto de nuestro malestar deriva de la comparación con vidas ajenas que, irónicamente, pueden ser tan inauténticas como la imagen que nosotros proyectamos? La libertad interior también implica aceptar lo que está fuera de nuestro control. Séneca enfatiza repetidamente la distinción entre lo que depende de nosotros, nuestros juicios, actitudes, virtudes, y lo que no, circunstancias externas, acciones de otros, eventos pasados. La verdadera libertad, sostiene, viene de enfocar nuestra energía en lo primero y aceptar con ecuanimidad lo segundo. Imaginemos a alguien diagnosticado con una enfermedad crónica. No puede elegir tener o no tener la condición, pero puede elegir cómo responder a ella, con amargura o con aceptación, con desesperación o con determinación para vivir plenamente dentro de sus limitaciones. La segunda opción, diría Séneca, representa la verdadera libertad. Este tipo de libertad interior no es un estado que se alcanza de una vez por todas, sino una práctica diaria. Implica cuestionar regularmente nuestros deseos y aversiones, examinar nuestras reacciones automáticas y gradualmente construir la capacidad de responder conscientemente en lugar de reaccionar impulsivamente. Es un camino exigente, pero Séneca nos asegura que el premio, la verdadera autonomía espiritual, bien vale el esfuerzo. En el cierre de Sobre la vida feliz, Séneca desarrolla un concepto fundamental. La sabiduría no es un estado final que se alcanza de una vez por todas, sino un camino continuo de progreso y perfeccionamiento. Avanzamos mucho con solo querer avanzar, nos dice, reconociendo que el mero deseo de mejorar ya es un paso significativo. Esta visión procesual de la sabiduría contrasta notablemente con nuestra cultura contemporánea de resultados inmediatos y soluciones rápidas. Vivimos en un mundo de dietas milagro, cursos de domina cualquier habilidad en 30 días y libros de autoayuda que prometen transformaciones instantáneas.
La perspectiva de Séneca, en cambio, es humilde y realista. El crecimiento moral e intelectual es gradual, requiere esfuerzo sostenido y nunca está completamente terminado. El filósofo distingue entre el sabio perfecto, un ideal casi inalcanzable, y el proficiente, la persona que va progresando en el camino de la sabiduría. Entre los proficients, explica, hay grandes diferencias. Algunos han dejado atrás muchos vicios, otros apenas comienzan a liberarse de ellos, pero todos están en movimiento hacia la virtud. Esta visión resulta inspiradora para nosotros hoy porque desplaza el foco desde la perfección inalcanzable hacia el progreso constante. Pensemos en cómo aplicamos esto a nuestros propios esfuerzos de mejora personal. Muchos abandonamos buenos propósitos, ya sea una práctica meditativa, ejercicio regular o estudio de un tema nuevo, porque no vemos resultados inmediatos o porque tropezamos y fallamos. La perspectiva senequiana nos invitaría a ver estos tropiezos no como fracasos definitivos sino como partes naturales del camino. Un ejemplo contemporáneo podría ser alguien que intenta adoptar hábitos más saludables. Desde una mentalidad de todo o nada, un día de alimentación poco saludable significaría fracasado y podría llevar al abandono completo del esfuerzo. La visión de Séneca sugeriría, en cambio, reconocer el tropiezo como parte del proceso, aprender de él y continuar avanzando al día siguiente. O consideremos el aprendizaje de una nueva habilidad, como un idioma extranjero. El progreso rara vez es lineal, hay mesetas y momentos de aparente retroceso. Séneca nos animaría a mantener la perspectiva amplia del camino recorrido y a centrarnos en el esfuerzo constante más que en los resultados inmediatos. La metáfora del camino también implica que la sabiduría es activa, no contemplativa. No se trata solo de acumular conocimientos teóricos, sino de aplicarlos en la práctica diaria. La filosofía, insiste Séneca, no es un espectáculo para la multitud. No consiste en palabras sino en acciones. En términos modernos, podríamos decir que no basta con leer libros de desarrollo personal o escuchar podcasts inspiradores, como este, el verdadero cambio requiere práctica consistente. Finalmente, este enfoque de la sabiduría como camino nos invita a una actitud de aprendizaje perpetuo, de curiosidad sostenida sobre nosotros mismos y el mundo. En una época donde la información superficial abunda pero la reflexión profunda escasea, el recordatorio de Séneca de que el verdadero conocimiento requiere tiempo, esfuerzo y compromiso continuo resulta más valioso que nunca. Hemos llegado al final de nuestro viaje por Sobre la vida feliz de Séneca, una obra que, a pesar de haber sido escrita hace casi 2 milenios, resuena con sorprendente actualidad en nuestro agitado siglo XXI. A lo largo de este episodio, hemos explorado 10 puntos clave que constituyen la visión senequiana de la felicidad, la distinción entre placeres superficiales y felicidad verdadera, vivir conforme a nuestra naturaleza racional, la virtud como bien supremo, los peligros del hedonismo, la importancia de la serenidad interior, nuestra relación con la riqueza y los bienes externos, la fortaleza ante la adversidad, el autoconocimiento, la libertad interior, y la sabiduría como un camino de progreso continuo. Lo que hace que las reflexiones de Séneca sean tan poderosas hoy es precisamente que abordan desafíos fundamentalmente humanos que trascienden épocas y culturas. Aunque nuestra tecnología haya avanzado exponencialmente, nuestras luchas internas siguen siendo sorprendentemente similares, buscamos significado en un mundo complejo, intentamos mantener la serenidad ante las dificultades, y nos esforzamos por vivir de acuerdo con nuestros mejores valores. La propuesta de Séneca es revolucionaria en su simplicidad, la verdadera felicidad no depende de circunstancias externas favorables, sino de nuestra disposición interna. No es algo que nos sucede, sino algo que cultivamos a través de decisiones conscientes y virtudes practicadas consistentemente. En un mundo que nos bombardea constantemente con mensajes que equiparan la felicidad con el consumo, la fama o el éxito externo, Séneca nos ofrece una alternativa liberadora, la posibilidad de encontrar una satisfacción profunda y duradera que nadie puede quitarnos, porque reside en nuestra propia virtud y sabiduría. Para aquellos que deseen profundizar más en estas ideas, les recomendamos encarecidamente leer la obra completa de Séneca. Los 10 puntos que hemos explorado hoy apenas raspan la superficie de la riqueza filosófica que el pensador romano nos ofrece. Recuerden siempre que, como decimos en cada episodio, el conocimiento más valioso viene de los libros completos, no solo de los resúmenes. Esta lectura es indispensable para cualquiera interesado en cómo vivir una vida más plena, consciente y verdaderamente feliz en medio de las complejidades de nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Obcast. Soy Juan Amasol, y nos encontraremos en la próxima aventura filosófica.